Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Qué gusto poder volver a reunirnos en esta nueva mañana para tener nuestro estudio bíblico a través de este medio de comunicación. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el mensaje de la bendita palabra en el día de hoy. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de poder estar hoy a través de este medio de comunicación dispuestos a estudiar tu palabra. Te suplico, Padre Santo, que abras nuestro entendimiento y que nos permitas comprender con claridad la enseñanza que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder aprenderla, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por práctica. Te agradezco por cada persona que en esta mañana está escuchando tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu le redarguya y le abra su entendimiento para que pueda comprender las verdades del Evangelio y atesorarlas en su corazón, y que si alguien hoy no te conoce, hoy reconozca a tu Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dame la gracia para poder enseñar y poder decir todo lo que es justo y recto, para que los que escuchen este mensaje sean edificados y vengan al conocimiento de tu verdad. Te pido esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Nos corresponde hoy, en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos, meditar en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Este será el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. Les ruego disponer su mente y su corazón para recibir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Hasta este punto de nuestro estudio del Evangelio de Marcos, hemos escuchado muchas cosas maravillosas acerca de Jesús. A estas alturas, nosotros ya deberíamos entender quién es el Señor Jesús, qué obra vino a realizar al morir en una cruz y qué espera Él de nosotros. Pero esta enseñanza no es fácil de asimilar adecuadamente para un ser humano que tiene corazón y visión adaptada a las cosas de este mundo. Todo maestro espera que sus alumnos entiendan todo lo que Él se ha propuesto enseñarles. Jesús, como maestro, también quería confrontar a sus discípulos con lo que ellos habían aprendido acerca de Él en los casi cerca de 3 años que llevaban compartiendo con Él su vida, sus obras y sus enseñanzas. Ya era tiempo de preguntarles quién era Él, qué creían de Él. Hemos visto en pasajes anteriores que los apóstoles no eran estudiantes muy aventajados. Eran muy lentos y duros para aprender las cosas que el Señor les enseñaba. Así que, de nuevo, de un viaje de trabajo y de evangelismo, el Señor se detiene y les pregunta algo que es realmente importante que ellos tengan en claro. En primer lugar, les pregunta en cuanto a qué dice la gente acerca de quién es Él, para luego, en segundo lugar, preguntarles a ellos si sabían realmente quién era Él. Así que en este pasaje Jesús confronta a sus discípulos para saber si ellos sabían lo más importante que ellos debían saber. Y al mismo tiempo les hace ver el privilegio que tenían de saberlo, porque no todos tenían el gran privilegio de saber quién era Él y de confiar en Él y de seguirlo a Él.
Por lo tanto, podemos decir que este pasaje en el cual meditaremos en esta mañana nos enseña dos cosas. En primer lugar, nos enseña que hay grandes multitudes en tinieblas porque no conocen al Señor Jesús. Y en segundo lugar, nos enseña que hay solo unos pocos que pueden ver la luz porque conocen al Señor Jesucristo. En primer lugar, veamos que hay grandes multitudes en tinieblas porque no conocen a Jesús. Noten lo que dice el texto. En Marcos capítulo 8, versos 27 al 28. Dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Amables oyentes, grandes multitudes seguían a Jesús. La gran mayoría eran judíos. Los judíos sabían que Dios enviaría a su nación un Salvador, y que ese Salvador sería el rey hijo descendiente de David, que destruiría a todos los enemigos de Israel, y establecería un dominio sobre todas las naciones que nunca se acabaría. Esas personas deberían reconocer a ese Rey Salvador o Mesías o Cristo, cuando Él se manifestara por las cosas que se dijeron de Él en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se dijo de Él que nacería en Belén de Judea, que nacería de una virgen, que predicaría la palabra de Dios en parábolas y que haría muchos milagros. Pero esas multitudes no reconocieron que Jesús era el Mesías Salvador. Al contrario, lo confundieron con otros personajes de su historia. Lo confundieron con Juan el Bautista, que recientemente había muerto, y creían que había resucitado. Juan era profeta y enseñó el reino de Dios, pero nunca hizo un solo milagro. Entonces no podía ser Juan el Bautista el Señor Jesucristo, porque sus hechos no lo confirmaban. Lo confundieron también con Elías, que también fue profeta e hizo milagros asombrosos, pero Elías no regresaría del cielo a donde fue llevado en cuerpo y alma, sino que más bien la profecía dice que un profeta como Elías o con el talante de Elías y la manera de predicar y de vivir de Elías vendría antes del Salvador. Pero no era Elías mismo, estaba haciendo referencia a Juan el Bautista. También al Señor lo confundieron con otros de los profetas, a pesar de que ningún profeta hizo las maravillas que ellos vieron hacer al Señor Jesús. En verdad, estas diversas opiniones de la gente acerca del Señor Jesús nos muestran que ellos estaban muy confundidos en su discernimiento acerca del Salvador. Con todo esto nos preguntamos, ¿por qué a pesar de que era tan evidente que Jesús era el Salvador anunciado, las multitudes que lo vieron y oyeron no pudieron saber exactamente quién era Él? Eso es una pregunta que nos taladra la mente. La respuesta nos la da el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios en Juan 3, del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Según este pasaje, para ver correctamente a Dios, amables oyentes, las obras de Dios y al Salvador que Dios envió, el hombre debe nacer de nuevo.
Y este nacer de nuevo es una obra que Dios hace en el hombre por el Espíritu Santo. Es un cambio radical en el corazón del pecador. Dios abre los ojos del pecador para que vea su maldad y reconozca a Jesús como su único Salvador. Solo así el hombre sale de las tinieblas de la ignorancia en que está desde que nace y conoce la luz de verdad, si el Señor Jesucristo por su Santo Espíritu le da el nuevo nacimiento. Al venir el Santo Espíritu a su vida, la luz de Cristo viene y su mente y su corazón son renacidos y pueden entender y comprender quién es el Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchísima gente hasta el día de hoy siguen viendo a Cristo como un maestro, otros como un profeta, otros como un charlatán e impostor, pero no lo ven como el Señor y Salvador al quien Dios envió para salvar a los pecadores. Por eso es que muchos no entienden esta verdad, porque no han nacido del Espíritu, porque no han nacido de nuevo, tal como Juan nos enseña en el capítulo 3 que acabamos de leer. Dice que el Nicodemo, que era de los fariseos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él le reconocía como maestro, pero no le reconocía como Señor, porque aún no había nacido de Dios. Reconocía que era un gran maestro, que era una persona con mucha sabiduría y mucha importancia y mucho conocimiento de las Escrituras, pero no le reconocía como el Mesías, como el Señor. Porque él decía: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconocía que Dios estaba con el Señor Jesús y que era un maestro especial, pero no le reconocía como Señor. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está la clave, amable oyente. Nosotros no podemos ver el reino de Dios hasta tanto no nazcamos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, es decir, nacer del Espíritu. No entrar por segunda vez al vientre de nuestra madre, sino nacer del Espíritu. Porque Nicodemo creía que era entrar por segunda vez al vientre de su madre. Le dice Cristo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amable oyente, el nuevo nacimiento se da por el Espíritu, y cuando uno menos lo piensa, sus ojos son abiertos y su corazón entendido para reconocer nuestro pecado y la necesidad del Salvador. Y esto es muy importante, amables oyentes, que entendamos esta verdad y comprendamos por qué razón la gente no comprendía quién era el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta es la condenación, dijo él, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué razón? Porque no habían nacido del Espíritu. Como podemos ver, son muchos los que están en tinieblas, porque en realidad están muertos espiritualmente y aman más las tinieblas que la luz. Pero hay un grupo que no es muy numeroso, que conoce la luz de Dios, y ese es nuestro segundo punto del pasaje que estamos estudiando. Hay pocos que pueden ver la luz de Dios. Noten lo que dice Marcos capítulo 8, versículos 29 al 30. Entonces él le dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Los discípulos sabían que Jesús era el Mesías Salvador, es decir, sí podían ver y habían entrado al reino de Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo habían llegado ellos a saber quién era realmente Jesús? En un pasaje paralelo de este mismo suceso, el apóstol Mateo nos da la respuesta. Noten lo que dice Mateo capítulo 16,
versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí dice el texto sagrado que el mismo Dios le habló al corazón de los apóstoles. Dios, por su Santo Espíritu, transformó el corazón de esos hombres, exceptuando el corazón de Judas, que era un impostor. El Señor les hizo entender que Jesús era Dios hecho hombre, el Salvador del ser humano. Este mismo Pedro, en otra ocasión, cuando Jesús realizó un prodigio de pesca milagrosa, había caído de rodillas a los pies de Jesús diciéndole: Señor, aléjate de mí, que soy hombre pecador. Amables oyentes, el que ha nacido de nuevo experimenta el verdadero arrepentimiento, comprende su indignidad y reconoce al Señor Jesús como su Salvador y su Señor. Entonces, podemos decir que es el hombre a quien Dios le cambia el corazón, a quien el Señor le permite ver sus muchos pecados y arrepentirse de ellos y saber exactamente quién es el Señor Jesús. Esos hombres y mujeres nunca han sido muchos en comparación con las multitudes que andan en tinieblas y no pueden entender realmente quién es Jesús. La Biblia habla de los hijos de la luz como ovejas y dice que son una manada pequeña. Ahora podemos entender por qué en el pasaje había muchos que no reconocían a Jesús como realmente era, y al mismo tiempo entender por qué solo unos pocos le reconocían verdaderamente. Amable oyente, todo esto es cuestión de recibir o no el nuevo nacimiento que viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Es Dios Espíritu Santo el que nos revela la verdad del Evangelio a nuestras vidas y le permite entender al mundo quién es el Salvador. Ahora debemos preguntarnos en qué grupo estamos nosotros y qué podemos hacer para entender la verdad acerca de Jesús. En primer lugar, hay personas, muchas personas, la gran mayoría en todo el mundo, que siempre están confundidas con respecto a Dios. Unos dicen que Dios no existe, que uno se muere y todo se acabó. Otros dicen que Dios es una energía. Otros que la naturaleza es Dios. Otros que Dios se llama Alá. Otros creen que la madre de Jesús es tan poderosa como Dios. En fin, hay muchas religiones y mucha confusión en el mundo. Multitudes están engañadas y confundidas y permanecen confundidas porque sus corazones no han sido cambiados. Y a menos que Dios cambie sus corazones, ellos nunca conocerán realmente a Dios, ni saldrán de su confusión, ni verán a Jesús como Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, a menos que nazcan de nuevo del Espíritu Santo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hago para nacer de nuevo? ¿Puede uno mismo hacer que nazca de nuevo? La respuesta es no. La única esperanza de todas esas personas confundidas es que escuchen el Evangelio bien predicado y que Dios Espíritu obre en sus corazones dándoles el nuevo nacimiento y llevándoles a arrepentirse de sus pecados y de todas sus falsas y confusas ideas que tienen acerca de Dios. Así que, amigo oyente, si usted está entre los confundidos, su única esperanza es la palabra de Dios, leída por usted mismo o predicada por un predicador fiel que se la exponga correctamente. Allí, al escuchar la verdad de Dios, le puede dar un nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la fe para que sea salvo. Por lo tanto, lea la palabra de Dios, expóngase a la verdad de Dios escrita o predicada fielmente, porque es la única forma de salir de toda su confusión respecto a Dios y a lo que cree. Aunque no se menciona en el pasaje, hay otro tipo de personas confundidas. Son aquellas que dicen que no están confundidas, pero sí lo están.
Hay personas que dicen que para ellos es claro que solo Jesús es el Salvador y proclaman a voz en cuello ser seguidores de Jesús. Pero cuando uno mira su vida de cerca, ellos no viven con verdadera fe ni como verdaderos creyentes. No viven en oración, no viven según la Biblia, no aman a los cristianos, no obedecen la ley de Dios, no viven en santidad, no pertenecen a una verdadera iglesia de Cristo. Ellos son falsos creyentes. Dicen que son discípulos de Jesús, pero viven como discípulos de Satanás. Ellos tampoco han nacido de nuevo y su única esperanza es entrar por la puerta estrecha del arrepentimiento. Y si no lo hacen, se perderán, por más religiosos que parezcan y por más asistentes a una iglesia que sean. Muchos de ellos han oído la palabra de Dios bien predicada, pero no se han arrepentido. Ellos deben arrepentirse o perecerán en el infierno a pesar de su profesión de fe, porque han construido su casa sobre la arena y no sobre la roca. A usted, amigo falso creyente, Cristo le dice hoy: arrepiéntase de su falsa religión y crea el Evangelio de Cristo. Ore a Dios que le conceda un verdadero entendimiento y un verdadero y nuevo nacimiento para que sea salvo. Porque recuerde que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esta es una verdad que debemos atesorar en nuestro corazón. No todo el que se dice cristiano es cristiano, y no todo el que dice enseñar la Biblia es un verdadero predicador. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que probar quién es realmente un verdadero siervo de Dios. Y en segundo lugar, hay en cada ciudad unas pocas personas, un porcentaje pequeño en comparación con las mayorías incrédulas que menosprecian el Evangelio o están confundidas o que son falsos creyentes. Es una manada pequeña de hombres, mujeres, jóvenes y niños que realmente han nacido de nuevo, a quienes si les preguntamos ¿quién es Jesús para ti?, ellos te responderán desde lo profundo de su corazón que Él es la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para morir en una cruz romana y cancelar la deuda penal que ellos tenían con la justicia de Dios, y que resucitó de entre los muertos al tercer día, y que hoy vive a la diestra del Padre para interceder por los que verdaderamente son suyos. Los verdaderos creyentes dirán: ese Jesús es mi Salvador, mi Señor, mi profeta, mi sacerdote y mi Rey. Y tú podrás ver que en esa persona realmente hay una nueva vida, hay un cambio genuino, que ha abandonado el pecado y lleva una vida de santidad, una vida de buenas obras para con Dios. Cada una de esas personas que tú ves, y que quizás hay varias a tu alrededor o cerca de ti viviendo, son como cartas que Dios te envía diciéndote: ven a Cristo y arrepiéntete como éste se arrepintió, y sé salvo como éste fue salvo. Esa es la voz del Espíritu que le está llamando. Si no lo haces, te condenarás, y será solamente tu culpa, porque mucho se te llamó, se te invitó, y no quisiste venir al Salvador. Pecador, ven a Cristo. Todavía puedes hallarlo e encontrar perdón y salvación en Él. No menosprecies el llamado que Dios te hace en este día, porque si no lo haces y mueres, solo encontrarás la furia de un Dios airado por todos tus pecados sin ningún perdón. Y ay de ti, porque serás condenado para siempre en el infierno. Ven a Cristo para que puedas ser salvo, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así es, amable oyente, ven hoy a Jesús para que seas salvo. Confiésale como su Señor y Salvador en arrepentimiento y fe.
y pídele que te dé un nuevo corazón, porque solo Él lo puede hacer. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.